Mi exesposa nos abandonó hace 12 años y ahora ha vuelto con su esposo exigiendo la custodia de nuestro hijo, después de años sin contacto ni siquiera una explicación. Mi nombre es Liam, tengo 34 años y lo que les voy a contar parece salido de un mal programa de televisión, pero lamentablemente es mi vida real. Esto comenzó hace 12 años, cuando tenía 22 y conocí a Ava en la universidad. Ella era todo lo que yo creía buscar, extrovertida, apasionada por la vida y con una risa contagiosa que podía llenar cualquier habitación. Estudiábamos en la misma facultad, aunque en carreras diferentes. Yo estaba metido de lleno en ingeniería mecánica, y ella soñaba con ser diseñadora gráfica. Las cosas avanzaron rápido entre nosotros. Empezamos a salir después de unas semanas de conocernos y en menos de un año ya estábamos viviendo juntos en un pequeño apartamento cerca del campus. No teníamos mucho dinero, pero tampoco nos importaba. Pasábamos los días entre clases, trabajos de medio tiempo y largas noches soñando con un futuro juntos. Todo cambió cuando Ava quedó embarazada de nuestro hijo, Ethan. No lo habíamos planeado, pero no estaba asustado. Si algo estaba claro para mí era que quería construir una familia con ella. Ava, sin embargo, reaccionó diferente. Aunque intentó ocultarlo, podía ver el miedo en sus ojos. Trató de estar positiva, pero había algo en su comportamiento que no cuadraba. El embarazo fue complicado, tanto física como emocionalmente. Ava empezó a tener episodios de tristeza que parecían interminables. La notaba distante, apagada. Yo hacía todo lo posible para animarla, cargando con las responsabilidades de la casa y trabajando más horas para cubrir los gastos médicos. Por un tiempo, pensé que estábamos superando la tormenta. Pero cuando Ethan nació, las cosas se pusieron aún más difíciles. Ava empezó a evitar cualquier interacción significativa conmigo o con el bebé. Pasaba horas encerrada en el dormitorio mientras yo intentaba consolar a Ethan, que lloraba sin parar. Al principio lo atribuí al agotamiento, pero pronto me di cuenta de que era algo más profundo. Ava parecía estar huyendo, no físicamente, pero emocionalmente, de nosotros. Un día, regresé a casa después de un turno largo en la tienda de autopartes donde trabajaba, y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Ethan, que tenía apenas 3 meses, estaba llorando en su cuna. Corrí por toda la casa buscándola, pero no estaba. Sus cosas tampoco. Se había ido sin dejar ni una nota, ni una llamada. Llamé a su teléfono enloquecido, pero estaba apagado. Intenté con sus amigas, sus padres, incluso con antiguos compañeros de clase, pero nadie sabía nada. Parecía que Ava había desaparecido de la faz de la tierra. En esos primeros meses, me aferré a Ethan como un ancla en medio del caos. Él era todo lo que me mantenía avanzando. Mi familia, especialmente mi hermana Nora, fue fundamental. Se turnaban conmigo para cuidar a Ethan mientras yo trabajaba. Sin ellos, no sé cómo habría sobrevivido. Con el tiempo, acepté que Ava no volvería. Fue un proceso doloroso, lleno de noches en las que lloraba en silencio mientras Ethan dormía en su cuna al lado de mi cama. Pero también fue un tiempo en el que me transformé. Aprendí a ser padre, a poner las necesidades de mi hijo por encima de todo, y a construir una vida para los dos. 12 años después, Ethan es un niño inteligente y lleno de vida. Todo lo que hago es por él. Mi carrera ha despegado, y aunque mi vida amorosa ha sido complicada, estoy en paz con mi pasado. Bueno, lo estaba, hasta hace unas semanas cuando Ava volvió a aparecer de la nada, con un hombre llamado Daniel a su lado, reclamando ser parte de nuestras vidas otra vez. Era una tarde normal de viernes. Ethan y yo estábamos en casa, preparándonos para un fin de semana tranquilo. Él estaba emocionado porque habíamos planeado construir juntos un modelo de cohete, algo que nos había unido desde que empezó a interesarse por la ciencia. Todo iba como cualquier otro día, hasta que sonó el timbre de la puerta. No esperaba visitas, así que fui con curiosidad, aunque sin ninguna sospecha real. Al abrir la puerta, mi mundo se detuvo. Frente a mí estaba Ava, la mujer que me había dejado hace 12 años, la madre de mi hijo, de pie con un hombre desconocido a su lado. Parecía casi irreconocible. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y determinación, mientras que el hombre, que luego se presentó como Daniel, tenía una postura relajada, pero con una sonrisa que no inspiraba confianza. Liam, necesito hablar contigo, fue lo único que dijo Ava. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos evitaban los míos. Antes de que pudiera decir algo, Ethan apareció detrás de mí. No había visto fotos recientes de su madre, pero supo de inmediato quién era. Su expresión pasó de la curiosidad a la confusión total. Dio un paso atrás, sus ojos buscando los míos en busca de respuestas. ¿Tú eres mi mamá?, preguntó con voz suave, como si estuviera probando las palabras. Ava se arrodilló y trató de acercarse, pero instintivamente me coloqué entre ellos. No estaba listo para que esta mujer, que nos había dejado sin una explicación, se acercara a Ethan sin ningún contexto. Sentía una mezcla de rabia, sorpresa y algo de miedo. Ava, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté con dureza. Ella empezó a explicar,
aunque no se podía decir que fuera una explicación convincente. Dijo que había atravesado una crisis personal después del nacimiento de Ethan y que necesitaban reencontrarse. Según ella, había sido un largo viaje de autodescubrimiento, y ahora que finalmente estaba en un lugar estable, quería formar parte de la vida de Ethan. Daniel, quien había estado callado hasta ese momento, intervino para apoyarla, aunque sus palabras sonaron más ensayadas que sinceras. Habló sobre cómo Ava había trabajado para superar sus problemas y cómo juntos querían ayudar a Ethan a conocer su verdadera familia. Mis manos temblaban de la frustración. ¿Verdadera familia? Después de 12 años de completo abandono. Antes de que pudiera responder, Ava dijo algo que me dejó aún más desconcertado. Hemos hablado con un abogado. Creo que deberíamos discutir un acuerdo para compartir la custodia. Fue como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. ¿Custodia? Ella realmente creía que después de desaparecer durante más de una década, podía simplemente regresar y reclamar derechos sobre Ethan. Sentí la ira burbujeando dentro de mí, pero traté de mantener la calma. No quería que Ethan presenciara una pelea. ¿Custodia? ¿Tú tienes idea de lo que significa ser padre, Ava? ¿Dónde estabas cuando Ethan se enfermó por primera vez? Cuando lloró noches enteras llamando a una madre que ni siquiera sabía que tenía. Mi voz subió un poco, pero logré contenerme. Ava comenzó a llorar, algo que parecía más una táctica que una reacción genuina. Daniel, mientras tanto, me miró con una mezcla de irritación y condescendencia, como si él fuera la víctima en esta situación. Después de unos minutos de tensión insoportable, les pedí que se fueran. Les dije que no tomaría ninguna decisión sin consultar a mi abogado. Mientras cerraba la puerta, pude sentir la mirada de Ethan en mí, llena de preguntas y emociones que no sabía cómo manejar. Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida. Ethan tenía demasiadas preguntas, y yo no sabía cómo responderle sin herirlo o llenarlo de resentimiento. Traté de explicarle lo que sabía en términos simples, diciéndole que su madre estaba pasando por algo difícil cuando lo dejó, pero que ahora quería intentar reconectarse. Aunque él no lo dijo directamente, pude ver la lucha interna en sus ojos. Una parte de él quería conocerla, pero otra estaba tan confundida como yo. Esa fue solo la primera de muchas noches sin dormir. Ava y Daniel comenzaron a enviar mensajes, a aparecer sin previo aviso y a intentar forzar una relación que yo no estaba listo para permitir. Ethan estaba en el centro de todo esto, y cada día parecía más difícil protegerlo de la realidad de lo que estaba sucediendo. Mi siguiente paso fue claro, tenía que hablar con un abogado. Quería saber exactamente cuáles eran mis derechos y cómo podía proteger a Ethan de cualquier manipulación o daño emocional. Aunque había dudas y temores en mi mente, también sabía que no dejaría que Ava entrara en nuestras vidas de nuevo sin luchar por lo que era mejor para mi hijo. Después de esa noche llena de incertidumbre, sabía que no podía enfrentar esta situación solo. Al día siguiente, llamé a un abogado especializado en derecho de familia. Mi hermana Nora insistió en acompañarme a la cita, y aunque al principio dudé, agradecí tenerla allí. Sentarme frente a un extraño y contarle cómo la madre de mi hijo nos había abandonado hacía más de una década no era fácil. El abogado, un hombre llamado David, escuchó pacientemente mientras le explicaba todo, desde la desaparición de Ava hasta su reciente regreso con Daniel. Su rostro se endureció cuando mencioné la palabra custodia. Liam, lo primero que necesitas saber es que Ava no tiene un caso sólido aquí. El abandono de un menor por más de una década es una violación grave, y los tribunales suelen tener poco interés en otorgar derechos a un padre que ha estado ausente sin justificación, me explicó, mientras tomaba notas detalladas. Eso me dio algo de alivio. Pero David también me advirtió que debía documentar todo. Cada llamada, mensaje, o aparición inesperada de Ava y Daniel tenía que ser registrada. Si esto llegaba a los tribunales, necesitaríamos pruebas sólidas de su comportamiento inconsistente y cualquier intento de manipulación. Los días siguientes fueron una locura. Ava comenzó a aparecer con más frecuencia. Primero, fue en la escuela de Ethan. Recibí una llamada del director diciendo que una mujer había intentado hablar con mi hijo durante el recreo. Afortunadamente, los maestros intervinieron y la sacaron del lugar antes de que pudiera causar un alboroto mayor. Esa noche, Ava me envió una serie de mensajes llenos de disculpas y promesas de que quería lo mejor para Ethan. Pero entre esas palabras dulces, también deslizó amenazas veladas, insinuando que si no le permitía ver a nuestro hijo, tomaría medidas legales. Daniel, por otro lado, empezó a mostrarse más hostil. Una tarde apareció en mi trabajo, un taller mecánico donde llevaba años trabajando. Al principio intentó hablarme calmadamente, pero cuando dejé claro que no iba a permitir que ellos irrumpieran en la vida de Ethan, su tono cambió. Mira, Liam. Ava solo quiere lo que es justo. Ella es la madre de ese niño. ¿Quién eres tú para mantenerlos separados?, dijo, cruzando los brazos con un aire de superioridad. Me esforcé por mantener la calma, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. No querrás que esto se complique más de lo necesario, ¿verdad? Decidí que ya era suficiente.
Esa misma noche, le envié a David todos los detalles del incidente, incluidas las conversaciones por mensaje y las fotos de los regalos que Ava había empezado a enviar a Ethan. Había intentado sobornarlo emocionalmente con cosas que sabía que le gustarían, ropa cara, videojuegos y hasta un teléfono nuevo. Por suerte, Ethan, con la madurez sorprendente para un niño de 12 años, no cayó en la trampa. Me dijo que no quería nada de alguien que ni siquiera lo había llamado en todos esos años. El punto de quiebre llegó cuando Ava presentó una demanda formal para obtener derechos de custodia compartida. Recibí la notificación en mi casa, y aunque me lo esperaba, no pude evitar sentirme asqueado. ¿Cómo podía tener la audacia de reclamar derechos después de todo lo que había hecho, o mejor dicho, dejado de hacer? La primera audiencia fue tensa. Ava llegó con Daniel, ambos vestidos como si quisieran impresionar, aunque su apariencia no podía ocultar las grietas en su historia. Su abogado intentó pintar un cuadro de redención. Ava había enfrentado problemas de salud mental después del nacimiento de Ethan y había pasado años trabajando en sí misma para convertirse en una mejor persona. Dijo que su regreso era una muestra de amor, no de egoísmo. Por suerte, David estaba preparado. Presentamos pruebas del abandono de Ava, desde registros médicos que mostraban su ausencia en las citas de Ethan, hasta testimonios de familiares y amigos que confirmaron que nunca intentó ponerse en contacto con su hijo. También mostramos mensajes recientes donde Daniel hacía insinuaciones agresivas y regalos inapropiados enviados a Ethan, pero lo que realmente inclinó la balanza fue lo que descubrimos sobre Daniel. Resultó que tenía antecedentes penales por fraude y estafas financieras. Era evidente que su interés en Ethan no tenía nada que ver con amor paternal, sino con un plan para sacar provecho económico. Al presentar esta evidencia al juez, Ava y Daniel parecieron desmoronarse. Sus caras pasaron de la confianza a la desesperación en cuestión de minutos. Cuando llegó el momento de dar mi testimonio, no contuve nada. Hablé sobre las noches en vela consolando a Ethan cuando lloraba por su madre, sobre los sacrificios que hice para criar a mi hijo solo y sobre el daño emocional que esta repentina aparición podría causar. Fue uno de los momentos más duros de mi vida, pero también uno de los más necesarios. Al salir de la sala ese día, sentí que había logrado algo importante, pero sabía que esto no había terminado. Todavía quedaban más audiencias y posiblemente, más sorpresas desagradables de parte de Ava y Daniel. Pero algo estaba claro, haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger a Ethan, incluso si eso significaba enfrentarme a su madre en el tribunal una y otra vez. La segunda audiencia estaba a la vuelta de la esquina, y aunque el juez había mostrado inclinaciones claras hacia mi lado, Ava y Daniel no parecían dispuestos a rendirse. Entonces, como si todo esto no fuera suficiente, recibí una llamada de alguien que nunca pensé que volvería a escuchar, Juliet, la hermana menor de Ava. Juliet y yo solíamos llevarnos bien durante los años en los que Ava y yo estábamos juntos. Era mucho más sensata que su hermana, y aunque apenas tenía 18 años cuando Ava nos dejó, siempre mostró preocupación por Ethan. Al contestar, me sorprendió su tono, una mezcla de urgencia y remordimiento. Liam, tenemos que hablar. Hay cosas que necesitas saber sobre Ava, cosas que podrían cambiar todo. Al principio, no estaba seguro de si confiar en ella. Después de todo, era su hermana. Pero su insistencia y lo que dijo a continuación me convencieron. Yo no sabía nada cuando te dejó, pero ahora sé por qué lo hizo. Y, créeme, necesitas escuchar esto antes de la audiencia. Nos encontramos en una cafetería cercana esa misma tarde. Juliet parecía nerviosa, como si estuviera traicionando a su propia familia al estar allí. Después de unos minutos de charla incómoda, soltó una bomba. Ava no te dejó porque estaba perdida o encontrándose a sí misma. Te dejó porque estaba teniendo una aventura. Mi mente se quedó en blanco. Por un momento, pensé que había entendido mal. Pero Juliet continuó, y su relato dejó en claro que esto no era solo una sospecha. Ava había estado involucrada con un hombre mayor, alguien que frecuentaba la cafetería donde trabajaba. Este hombre, al parecer, le había prometido una vida más fácil, lejos de las responsabilidades de ser madre. Según Juliet, Ava había planeado su partida durante semanas. Había dejado de lado a Ethan porque, en sus palabras, ser madre la estaba ahogando. Su desaparición no fue una decisión impulsiva o resultado de una crisis emocional. Fue una decisión calculada, basada en la promesa de una vida sin atadura. El hombre con el que huyó, sin embargo, no resultó ser el salvador que Ava esperaba. Después de un par de años juntos, su relación se deterioró cuando él perdió todo su dinero. Fue entonces cuando Ava regresó a su ciudad natal y conoció a Daniel, un hombre tan desesperado por dinero como ella. Sé que esto es mucho para procesar, Liam, dijo Juliet, pero quiero ayudarte. Ethan merece la verdad, y tú mereces justicia. Le pregunté por qué estaba haciendo esto ahora, después de tantos años. Juliet suspiró, con lágrimas en los ojos, y confesó que siempre había sentido culpa por no haberse acercado antes. Ava siempre manipuló a nuestra familia, pero después de escuchar lo que planean hacer con Ethan, no puedo quedarme callada. Daniel está detrás de todo esto. Cree que puede sacar dinero de ti usando a Ethan como excusa.
Con la ayuda de Juliet, recopilamos pruebas contundentes de los movimientos de Ava durante los años en que estuvo desaparecida. Incluso consiguió algunos mensajes de texto recientes en los que Ava le confesaba a una amiga que su plan con Daniel era demandarme por manutención retroactiva. Todo esto fue entregado a mi abogado, quien se aseguró de que el juez lo tuviera en cuenta en la audiencia. Cuando llegó el día de la segunda audiencia, mi confianza había crecido. Juliet se presentó como testigo, y aunque Ava intentó desacreditarla, sus intentos fueron patéticos en comparación con las pruebas que teníamos. El testimonio de Juliet no solo reveló el verdadero carácter de Ava, sino que también desenmascaró las motivaciones de Daniel. Durante la audiencia, el abogado de Ava trató de desviar la atención hacia sus supuestos esfuerzos de rehabilitación emocional. Alegaron que había hecho todo lo posible por ser una mejor persona y que su regreso no era más que una muestra de amor maternal. Pero las pruebas de su abandono calculado, sus años de silencio y sus mensajes recientes no dejaron lugar a dudas sobre su verdadera naturaleza. Cuando llegó el turno de Daniel, las cosas se pusieron aún más turbias. Mi abogado presentó su historial criminal, incluidas múltiples condenas por fraude financiero. Fue evidente para todos en la sala que su interés en Ethan no tenía nada que ver con querer construir una familia. Sus intenciones eran puramente económicas. El juez, visiblemente molesto, interrumpió varias veces al abogado de Ava y Daniel, cuestionando cómo esperaban justificar su demanda. Al final del día, las palabras del juez fueron claras y contundentes. El interés superior del niño es lo único que importa aquí, y no he visto ninguna evidencia que sugiera que la madre o su pareja puedan proporcionarle un ambiente estable o seguro. El juez dictaminó que Ava no tenía derecho a la custodia de Ethan. Se le permitieron visitas supervisadas mensuales, pero solo si Ethan estaba de acuerdo. Daniel, por su parte, fue advertido de que cualquier intento de intimidación o manipulación podría resultar en una orden de restricción inmediata. Cuando salimos de la sala, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Ethan, que había estado esperando en casa con mi hermana, no sabía todo lo que había ocurrido, pero pronto tendría que explicárselo. Quería que entendiera la verdad, pero de una manera que no lo lastimara más de lo que ya lo había hecho esta situación. Sin embargo, algo me decía que Ava y Daniel no se rendirían tan fácilmente. Los días posteriores a la audiencia fueron una mezcla de calma tensa y preparación constante. Sabía que Ava y Daniel no aceptarían el fallo del juez sin intentar algo más. Había ganado la primera batalla, pero la guerra aún no había terminado. Sin embargo, en ese breve respiro, aproveché el tiempo para hablar con Ethan. Sabía que era momento de contarle la verdad, o al menos una versión adecuada para su edad. Lo senté en el sofá una tarde, después de un día normal de escuela. Él ya había sentido el peso de todo lo que estaba ocurriendo, aunque yo tratara de protegerlo. Ethan era un niño brillante y perspicaz, no era fácil ocultarle nada. «Papá, ¿por qué mamá regresó después de tantos años?», preguntó antes de que pudiera empezar. Respiré hondo y, con todo el cuidado posible, le expliqué la historia. Le conté cómo Ava había estado lidiando con cosas que no entendía en ese momento, cómo tomó decisiones que nos afectaron a ambos, y cómo ahora quería reconectarse, pero no siempre de la mejor manera. No le hablé de Daniel ni de las manipulaciones financieras, quería que la imagen de su madre no se desmoronara por completo. Ethan me escuchó atentamente, y cuando terminé, dijo algo que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. «Está bien, papá. Yo sé quién siempre ha estado aquí para mí». Esa noche, mientras lo veía dormir, decidí que nunca permitiría que nadie volviera a poner en peligro la estabilidad que habíamos construido juntos. Unas semanas después, llegó el siguiente golpe. Daniel intentó contactarme directamente, esta vez a través de correos electrónicos llenos de amenazas. Era obvio que no estaba dispuesto a rendirse. Mi abogado inmediatamente incluyó esos correos en nuestra documentación y presentó una solicitud para una orden de restricción, no solo para Ava, sino también para Daniel. El juez aprobó la orden, lo que les prohibió acercarse a mí, a Ethan o a nuestra casa sin autorización previa. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Juliet volvió a contactarme. Esta vez, traía información devastadora sobre Ava y Daniel. Después de la audiencia, Juliet había comenzado a indagar más profundamente en las acciones recientes de su hermana. Descubrió que Daniel no solo tenía antecedentes penales por fraude, sino que actualmente estaba siendo investigado por otro caso similar. Peor aún, Ava parecía estar involucrada en este esquema, usando la situación de Ethan como una especie de fachada para desviar la atención de sus actividades ilícitas. Con esta nueva información, mi abogado tomó medidas rápidas. Presentó pruebas adicionales al juez, mostrando que Ava y Daniel no solo eran un peligro emocional para Ethan, sino también un riesgo real para su seguridad. Esto llevó a que las visitas supervisadas de Ava fueran suspendidas de inmediato hasta que se resolviera la investigación. La situación alcanzó su punto crítico unas semanas después, cuando Daniel fue arrestado por los cargos de fraude que Juliet había mencionado. Este arresto fue como un dominó cayendo, llevando a que Ava también fuera implicada en el caso. Aunque ella negó cualquier participación, las pruebas eran contundentes. Fue un momento de justicia amarga.
Aunque sentí alivio al saber que Ethan estaba a salvo, no pude evitar sentir algo de tristeza por lo que esto significaba para Ava. Por mucho que me hubiera herido, ella seguía siendo la madre de Ethan, y parte de mí quería que hubiera encontrado una forma de redimirse. A partir de ese momento, la conexión entre Ava y Ethan quedó completamente en sus manos. Le expliqué a Ethan que, si algún día quería intentar reconstruir una relación con su madre, yo lo apoyaría, pero que sería su decisión, sin presiones externas. Ethan, con su sabiduría más allá de sus años, me respondió: por ahora, estoy bien solo contigo, papá. Con el caso finalmente cerrado, la vida empezó a estabilizarse. Me concentré en mi trabajo y en darle a Ethan la mejor vida posible. Pero había algo más que quería resolver. Olivia, mi pareja desde hacía 2 años, había sido un pilar inquebrantable durante toda esta tormenta. Su apoyo no solo me ayudó a mantener la cordura, sino que también creó un vínculo hermoso con Ethan, quien la veía como una figura maternal sin que yo lo hubiera forzado de ninguna manera. Unos meses después de que todo terminó, llevé a Olivia y a Ethan a un picnic en un parque que ambos adoraban. Mientras Ethan jugaba, tomé a Olivia de la mano y le dije lo que había estado pensando durante meses. No sé cómo habría pasado por todo esto sin ti. Tú no solo me ayudaste a mí, sino que le diste a Ethan una estabilidad que nunca pensé que encontraría. Quiero que seamos una familia de verdad, si tú también lo quieres. Saqué un anillo que había estado guardando durante semanas, y antes de que pudiera terminar de hablar, Olivia ya tenía lágrimas en los ojos y estaba diciendo que sí. Ethan, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, corrió hacia nosotros y nos abrazó a los dos.